Mi novio me engañó con su prima. Y yo estaba embarazada. Cuando Carolina me mandó aquella foto, llevaba casi 5 meses de embarazo y todavía estaba intentando convencerme de que mi relación con Santiago seguía siendo la misma de siempre. No lo era. Pero en ese momento yo todavía no lo sabía. Santiago y yo llevábamos 4 años juntos. Nos conocimos en el barrio donde crecimos. Nuestras familias se conocían desde hacía mucho tiempo, así que al principio nuestra relación parecía algo completamente natural. Él trabajaba en un taller mecánico cerca de la casa de mis padres y yo estaba terminando la universidad. Todo comenzó de una manera sencilla. Primero fueron los saludos cuando nos encontrábamos en la calle. Después empezamos a conversar en la tienda del barrio. Algunas veces él esperaba a que yo terminara de hacer mis compras solo para acompañarme unas cuadras. Hasta que un día me invitó a salir. Acepté. Y sin darme cuenta, terminamos construyendo una relación que durante mucho tiempo consideré estable. Después de graduarme conseguí trabajo. Santiago continuó en el taller y poco a poco empezamos a hacer planes juntos. Pasábamos mucho tiempo con nuestras familias porque eran bastante cercanas. Cumpleaños, reuniones, bautizos, cenas de domingo, novenas en diciembre. En prácticamente todas esas ocasiones había una persona que se volvió parte habitual de nuestro entorno. Juliana. Era la prima hermana de Santiago. Habían crecido juntos. Sus familias eran muy cercanas y desde pequeños habían compartido vacaciones, celebraciones y reuniones familiares. Para mí, Juliana era simplemente su prima. Nunca sentí celos de ella. De hecho, hablábamos con normalidad. Cuando nos encontrábamos, me saludaba, conversábamos un rato y algunas veces hasta me preguntaba cómo iba mi trabajo. Por eso, cuando quedé embarazada, ella fue una de las personas que se alegró por nosotros. El embarazo no estaba planeado, pero cuando se lo conté a Santiago, su reacción me tranquilizó. Me abrazó y me dijo: «Vamos a poder con esto, Daniela. No tienes que preocuparte». Durante los días siguientes comenzó a hablar de cómo organizaríamos nuestra vida cuando naciera el bebé. Yo también empecé a ilusionarme. Finalmente decidimos contarles a nuestras familias durante una comida en casa de la mamá de Santiago. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa cuando Santiago tomó mi mano. Y tenemos algo que contarles. Yo estaba nerviosa. Entonces él sonrió y dijo: «Daniela y yo vamos a ser papás». Todos comenzaron a felicitarnos. Su mamá lloró. Mi mamá me abrazó durante varios minutos. Y Juliana también se acercó a felicitarme. «Me alegra muchísimo por ustedes», me dijo. Yo le sonreí sin sospechar absolutamente nada. Durante los meses siguientes seguí con mi vida intentando cuidarme y preparar todo para la llegada del bebé. Santiago parecía estar pendiente de mí. O al menos eso quería creer. Hasta que, unas semanas después, Carolina me escribió. Su mensaje fue corto. «Daniela, necesito preguntarte algo sobre Santiago». Al principio pensé que se trataba de cualquier tontería. Le respondí: «¿Qué pasó?». Tardó unos minutos en contestar. Entonces llegó el mensaje que cambió por completo mi manera de ver a Santiago. «¿Santiago estuvo anoche contigo?». Le dije que sí, porque la noche anterior había estado en casa conmigo. Pero Carolina respondió: «Entonces tenemos un problema. Porque yo lo vi salir de un motel». Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Sentí un vacío extraño en el estómago. Después intenté buscar una explicación. Tal vez se había equivocado. Tal vez había visto a alguien parecido. Tal vez. No quería terminar esa frase. Porque una parte de mí ya estaba empezando a sospechar que Carolina no se había equivocado. Y todavía no sabía que unos días después recibiría una fotografía que iba a destruir la última excusa que me quedaba para seguir confiando en Santiago. Le pedí a Carolina que me explicara exactamente qué había visto. Me dijo que iba en el carro con su hermano cuando reconoció a Santiago. Estaban pasando por una zona de la ciudad bastante alejada de nuestro barrio y lo vio salir de un motel.
Estoy casi segura de que era él, me dijo. Pero no quería decirte nada sin estar segura. Yo intenté restarle importancia. Carolina, seguramente te confundiste. Santiago ayer estuvo conmigo. Ella guardó silencio unos segundos. Ojalá me haya confundido. Después de esa conversación me quedé intranquila. Cuando Santiago llegó esa noche, traté de comportarme como siempre. Lo observé mientras dejaba las llaves sobre la mesa y se quitaba la chaqueta. No podía dejar de pensar en lo que Carolina me había dicho. Finalmente decidí preguntarle. Santiago, ¿ayer estuviste todo el tiempo en el taller? Me miró sorprendido. Sí. ¿Por qué? Carolina dice que te vio en otra zona de la ciudad. Su expresión cambió apenas un segundo. Fue algo muy pequeño. Pero yo lo noté. ¿Y en serio? Respondió. Entonces vio a alguien parecido. Dice que estaba segura de que eras tú. Santiago se acercó y me tomó de las manos. Daniela, estoy contigo. ¿De verdad crees que voy a hacer algo así ahora? Miré mi vientre. Estaba embarazada de casi 5 meses. No quería discutir. No quería vivir el embarazo pensando en una posible infidelidad. Así que decidí creerle. Al menos por unos días. Hasta que Carolina volvió a escribirme. Esta vez no fue para preguntarme nada. Me mandó una fotografía. La descargué y la miré. Era una imagen tomada desde un carro estacionado. La calidad no era perfecta, pero se veía claramente a Santiago dentro de un vehículo. Estaba acompañado por una mujer. Al principio no pude reconocerla. Amplié la imagen. Volví a ampliarla. Y sentí que se me helaban las manos. Era Juliana. La prima de Santiago. Me quedé mirando la fotografía sin poder reaccionar. Pensé en todas las reuniones familiares. En todas las veces que Juliana se había sentado junto a nosotros. En las veces que había hablado conmigo. En aquella tarde en la que me felicitó por mi embarazo. De pronto, cada recuerdo comenzó a sentirse diferente. Llamé a Santiago inmediatamente. Tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Ven a verme. Daniela, estoy trabajando. Ven. Mi tono hizo que dejara de hacer preguntas. Cuando llegó, no le dije nada al principio. Simplemente saqué mi teléfono y le mostré la fotografía. Vi cómo se quedó inmóvil. No intentó buscar una excusa. No preguntó quién había tomado la foto. Solo bajó la mirada. Y en ese momento entendí que Carolina tenía razón. Dime que no es lo que parece, le dije. Santiago respiró profundamente. Daniela. Dímelo. No respondió. Sentí que me empezaban a temblar las manos. ¿Es Juliana? Santiago cerró los ojos. Y finalmente asintió. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza y decepción que no sabía cómo manejar. ¿Desde cuándo? No sé cómo explicártelo. Entonces empieza por la verdad. Se sentó frente a mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que todo había comenzado meses atrás, durante una reunión familiar. Habían tomado demasiado. Según él, comenzaron hablando a solas y terminaron besándose. Después de eso, en lugar de cortar cualquier contacto, siguieron buscándose. Se encontraban lejos del barrio. Se escribían. Y, según Santiago, todo había ocurrido varias veces. ¿Varias veces? Pregunté. Él no respondió. ¿Cuántas veces, Santiago? No lo sé. Me levanté de la silla. ¿No lo sabes? Perdóname. No me pidas perdón todavía. Quiero saber desde cuándo me estabas mintiendo. Santiago comenzó a llorar. Yo también. Pero mi dolor ya no era solamente por la infidelidad. Era porque la otra persona era Juliana. Alguien que conocía. Alguien que había entrado a mi casa.
Alguien que había estado presente cuando anunciamos nuestro embarazo. ¿Ella sabía que yo estaba embarazada? Santiago tardó demasiado en responder. Y ese silencio me dio la respuesta. Sí. Sentí que ya no podía respirar con normalidad. Me llevé una mano al vientre y me alejé de él. Santiago intentó acercarse. Daniela, yo sé que hice algo horrible. No te acerques. Se quedó quieto. Entonces le hice una última pregunta. ¿Quién más sabía? Santiago levantó la mirada. Y antes de que pudiera contestarme, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que no tenía registrado. Contesté. La voz de una mujer me dijo. Daniela, soy Adriana, la tía de Santiago. Necesito hablar contigo. Hay algo que deberías saber. Reconocí la voz de Adriana de inmediato. Era una de las tías de Santiago y alguien con quien siempre había tenido una relación cordial. ¿Qué pasó? Pregunté. Hubo unos segundos de silencio. No sé cómo decirte esto, Daniela. Miré a Santiago. Él seguía sentado frente a mí, con la cabeza agachada. Dímelo directamente. Adriana respiró profundamente. En la familia ya había rumores sobre Santiago y Juliana. Sentí un golpe en el pecho. ¿Rumores? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace un tiempo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y nadie me dijo nada? Adriana volvió a guardar silencio. Yo pensé que tú ya lo sabías. Me quedé sin palabras. Después de 4 años de relación, de compartir reuniones familiares y de estar esperando un hijo con Santiago, yo había sido la última persona en enterarme. ¿Quién más lo sabía? No quiero señalar a nadie, Daniela. Solo quería que supieras que no te estoy mintiendo. Le agradecí y colgué. Me quedé mirando el teléfono. Santiago seguía frente a mí. ¿Tu familia sabía? Algunos sospechaban. ¿Y tú nunca pensaste en decirme? Tenía miedo. Solté una risa amarga. ¿Miedo de qué? ¿De qué descubriera que estabas engañándome? No respondió. Esa noche le pedí que se fuera. No quería verlo. No quería escuchar otra explicación. Mucho menos quería que intentara convencerme de que aquello había sido un simple error. Cuando mi mamá llegó y le conté lo ocurrido, se quedó completamente seria. No me gritó. No me preguntó por qué no había terminado inmediatamente. Simplemente me abrazó. «Te vas a quedar aquí», me dijo. «No quiero que estés sola». Mi hermano Nicolás reaccionó de otra manera. Estaba furioso. ¿Con su propia prima? No supe qué responder. Nicolás caminaba de un lado a otro de la sala. Una cosa es que te engañe. Ya eso es grave. Pero hacer algo así con alguien de su propia familia, ¿qué clase de límites tiene ese hombre? No quiero hablar de eso ahora. Tienes que pensar en ti y en el bebé. Esa última frase fue la que más me hizo llorar. Porque justamente eso era lo que me tenía confundida. Yo podía dejar de ser la novia de Santiago. Pero él seguiría siendo el padre de mi hijo. Y eso no podía borrarlo simplemente con una decisión. Durante los siguientes días Santiago comenzó a buscarme constantemente. Primero fueron mensajes. Después llamadas. Luego empezó a aparecer en casa de mis padres. Una tarde salió al frente cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Era él. Daniela, solo quiero hablar contigo. Ya hablamos. No. Tú estabas demasiado dolida. Déjame explicarte. ¿Qué explicación puede cambiar lo que hiciste? Santiago bajó la mirada. En ninguna. Entonces, ¿qué quieres? Quiero arreglarlo. Lo miré sin saber qué decir. ¿Arreglar qué? En nuestra familia. En nuestra relación no es lo único que rompiste. Él comenzó a llorar. Sé que te fallé. Me mentiste durante meses. Lo sé.
Y mientras yo estaba pensando en cómo preparar la llegada de nuestro hijo, tú estabas encontrándote con Juliana. Santiago se cubrió el rostro con las manos. Fue un error. Esa frase me molestó todavía más. No fue un error, Santiago. Un error ocurre una vez. Tú tomaste decisiones una y otra vez. Se quedó callado. Entonces me dijo algo que no esperaba. Ya terminé todo con Juliana. Lo miré fijamente. ¿Cuándo? Después de que descubriste la foto. No. Te pregunto cuando decidiste terminar con ella. No respondió. Y nuevamente ese silencio me hizo desconfiar. ¿Todavía hablas con ella? No. ¿Seguro? Sí. No tenía forma de saber si estaba diciendo la verdad. Pero había algo más que me preocupaba. Algo que todavía no había querido preguntar. Miré mi vientre y luego volví a mirarlo. Santiago, necesito que me respondas algo con absoluta sinceridad. Lo que quieras. ¿Existe alguna posibilidad de que Juliana esté embarazada? Su rostro cambió. Y esa reacción fue suficiente para que mi corazón comenzara a latir todavía más rápido. Santiago se quedó completamente quieto. Yo esperaba una respuesta inmediata. Pero no llegó. ¿Por qué no me respondes? Pregunté. Porque no sé. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo que no sabes? No me ha dicho nada. ¿Entonces tampoco sabes si se cuidaron? Santiago bajó la mirada. Daniela. Respóndeme. No siempre. Me aparté de él. En ese momento sentí que necesitaba estar sola. No podía seguir escuchando explicaciones a medias. Vete. Daniela, por favor. Vete. Esta vez obedeció. Esa noche casi no dormí. No dejaba de pensar en todo lo ocurrido y en la posibilidad de que aquello tuviera consecuencias todavía mayores. Al día siguiente llamé a Carolina. Necesitaba saber exactamente cómo había conseguido la fotografía. Ella me explicó que una persona conocida había visto a Santiago y Juliana juntos en varias ocasiones. No era una única salida. Al parecer, alguien llevaba tiempo sospechando. Daniela, me dijo, no quería involucrarme, pero cuando vi lo de la fotografía pensé que tenías derecho a saber. Gracias por habérmelo contado. Después de colgar, me quedé sentada en mi habitación. Pensé en las veces que había defendido a Santiago cuando alguien decía que trabajaba demasiado o que pasaba poco tiempo conmigo. Pensé en todas las reuniones familiares en las que yo había estado tranquila mientras otras personas posiblemente ya conocían la verdad. Y me pregunté cuánto tiempo llevaba siendo la única persona engañada. Unos días después recibí otro mensaje. Era de Adriana. Me preguntaba si podía hablar conmigo personalmente. Acepté. Nos encontramos en una cafetería. Adriana parecía incómoda. Quiero pedirte disculpas, me dijo. ¿Por qué? Porque escuché comentarios y no hice nada. No le respondí. Pensé que eran solo rumores. Después empecé a notar ciertas cosas entre Santiago y Juliana, pero no quería meterme en problemas familiares. ¿Qué cosas? Adriana me contó que algunas veces habían desaparecido de las reuniones al mismo tiempo. También había notado que Santiago buscaba cualquier excusa para hablar con Juliana a solas. Nada de eso demostraba por sí solo una relación. Pero ahora todo tenía sentido. ¿Juliana sabía que ustedes ya sospechaban? Y creo que sí. Sentí nuevamente esa mezcla de rabia y humillación. No solo me habían engañado. Lo habían hecho dentro de un círculo donde todos nos conocíamos. Cuando regresé a casa, mi mamá me esperaba. ¿Qué te dijo? Le conté todo. Mi mamá se sentó a mi lado. Daniela, tú tienes que pensar en lo que necesitas para estar tranquila. ¿Y si él cambia? Eso solo lo puede demostrar con el tiempo. Pero es el papá del bebé. Y seguirá siéndolo aunque ustedes no vuelvan. Esa frase se me quedó grabada.
porque durante días había estado confundiendo dos cosas. Ser el padre de mi hijo no significaba que tuviera que seguir siendo mi pareja. Pero tampoco quería tomar una decisión impulsiva mientras estaba embarazada y emocionalmente agotada. Decidí entonces ponerle una condición a Santiago. Acepté hablar con él, pero en casa de mis padres. Cuando llegó, le dije directamente: no sé si algún día voy a poder perdonarte. Él asintió. Te lo entiendo. Tampoco sé si quiero volver contigo. Te lo entiendo. Pero si quieres estar presente en la vida de tu hijo, tendrás que demostrarlo con hechos. Lo haré. Y hay algo más. Santiago levantó la mirada. Quiero que seas completamente honesto conmigo. No quiero enterarme después de otra cosa. Él aseguró que ya me había contado todo. Pero antes de terminar la conversación, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: Daniela, soy Juliana. Necesito hablar contigo antes de que tomes una decisión sobre Santiago. Me quedé mirando la pantalla. No sabía qué quería. Pero después de todo lo ocurrido, ya no podía ignorarla. Le respondí: dime qué quieres. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Hay algo que Santiago nunca te contó. Me quedé mirando el mensaje de Juliana durante varios minutos. Después escribí: ¿qué es? Tardó en responder. Prefiero decírtelo en persona. No quería verla. Después de todo lo que había pasado, lo último que necesitaba era sentarme frente a ella. Pero también sabía que si aceptaba seguir adelante con Santiago, necesitaba conocer toda la verdad. Así que acordamos encontrarnos en un lugar público. Cuando Juliana llegó, parecía nerviosa. Se sentó frente a mí y durante unos segundos ninguna de las dos habló. Finalmente rompió el silencio. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Entonces dime que Santiago no me contó. Juliana bajó la mirada. Cuando empezamos a vernos, Santiago me dijo que ustedes estaban pasando por una crisis. La miré fijamente. Eso es mentira. Lo sé. Entonces, ¿por qué le creíste? Juliana respiró profundamente. Porque quería creerle. No intenté justificarla. Ella continuó. Después me enteré de que estabas embarazada. Sentí nuevamente la rabia. ¿Y aún así continuaste? Juliana asintió. Sí. No tenía nada que decirle. Había imaginado muchas veces que podría decirle si algún día la tenía frente a mí. Pero cuando finalmente ocurrió, entendí que ninguna palabra iba a cambiar lo sucedido. Entonces le pregunté: ¿estás embarazada? Juliana negó con la cabeza. No. Sentí un pequeño alivio, aunque sabía que aquello no solucionaba absolutamente nada. ¿Eso era lo que querías contarme? No. Sacó su teléfono. Quiero enseñarte algo. Me mostró una conversación con Santiago. No leí todo. Solo algunas partes. Pero había mensajes de él hablando de mí. Decía que no sabía cómo terminar nuestra relación porque yo estaba embarazada y que tenía miedo de perderlo todo. Me quedé en silencio. Él te dijo que estaba confundido, me explicó Juliana. Pero conmigo también decía cosas diferentes. Guardé silencio unos segundos. ¿Por qué me estás mostrando esto? Porque no quiero seguir escondiéndome. La miré. No sé si lo haces por culpa, por miedo o porque de verdad quieres decirme la verdad. Pero lo que pasó entre ustedes no es responsabilidad mía. Juliana bajó la cabeza. Lo sé. Me levanté. Antes de irme, ella me dijo: Daniela, él está arrepentido. Pero tú no tienes que volver con él solo porque está arrepentido. Esa frase me acompañó durante varios días. Después de pensarlo mucho, tomé una decisión. No iba a regresar con Santiago. Al menos no ahora. No podía reconstruir una relación mientras todavía estaba intentando entender todo lo que había sucedido. Se lo dije una tarde cuando vino a verme.
Y quiero que estés presente cuando nazca nuestro hijo, le expliqué. Quiero que cumplas como padre y que tengas una relación con él. Santiago comenzó a llorar. ¿Y nosotros? Negué con la cabeza. Nosotros necesitamos distancia. ¿Ya no me amas? Esa pregunta me dolió. Todavía siento muchas cosas por ti. Pero amar a alguien no significa aceptar cualquier cosa. Santiago se quedó en silencio. Quiero que entiendas algo, continué. No estoy haciendo esto para castigarte. Lo hago porque necesito recuperar mi tranquilidad. Él asintió lentamente. Durante los meses siguientes cumplió con lo que había prometido. Acompañó a algunas citas médicas, ayudó con los gastos del bebé y respetó el espacio que le pedí. No fue fácil. Hubo días en los que dudé. Días en los que pensé que tal vez estábamos destruyendo una familia antes de darle una oportunidad. Pero cada vez que recordaba lo ocurrido, entendía que todavía no estaba preparada para confiar nuevamente. Finalmente nació mi hijo. Cuando lo tuve por primera vez en mis brazos, todo lo demás pasó a un segundo plano. Santiago estuvo presente. Lo tomó en brazos y lloró. Yo también lloré. Pero esa vez no fue por la infidelidad. Fue porque, a pesar de todo lo ocurrido, había nacido una nueva persona que no tenía ninguna culpa de las decisiones de sus padres. Con el tiempo aprendimos a relacionarnos de otra manera. No volvimos inmediatamente. Tampoco hice promesas. Santiago entendió que recuperar mi confianza no dependía de disculpas ni de lágrimas, sino de lo que hiciera a partir de ese momento. Y yo entendí algo que me costó aceptar. No tenía que decidir el resto de mi vida mientras todavía estaba intentando sanar. Hoy sigo criando a mi hijo y Santiago está presente como padre. No sé si algún día volveremos a ser pareja. Tal vez sí. Tal vez no. Pero ya no siento que tenga que resolverlo todo ahora. Lo único que tengo claro es que no voy a quedarme con alguien por miedo a criar a mi hijo sola. Y tampoco voy a permitir que una traición defina el resto de mi vida. Si algún día Santiago quiere volver a formar parte de mi vida de esa manera, tendrá que demostrarme durante mucho tiempo que puedo confiar en él otra vez. Esta vez, las palabras no serán suficientes.